¿A quién le hablas? Sí. Te lo pregunto porque no es verdad que le hablas a todo el mundo. Cuando estás creando tu marca personal y tienes ya tu mensaje claro, el próximo paso es definir para quién es tu mensaje. Quizás te has sentido como un poco perdida al querer encontrar esa persona que necesita exactamente lo que tú tienes para ofrecer, o a lo mejor tienes miedo de enfocar tu mensaje a un solo tipo de persona que te haga perder oportunidades. Eso es lo que muchos creen. Pero, ¿qué tal si yo te dijera que definir tu cliente ideal o tu audiencia ideal puede abrirte puertas a las personas correctas y puede ayudarte a evitar perder tiempo y energía con quienes no encajan en ese perfil? Quédate por aquí que Hola Podcast está a punto de comenzar. Hola es lo primero que decimos cuando reconocemos a otra persona en nuestro camino. Ese sencillo saludo es el que nos hace visibles ante el otro a través de la palabra. Hola. Con una palabra de 4 letras nos dejamos ver. Y desde esa sencillez de un simple saludo, quiero que me acompañes en este viaje para conocer las historias de mujeres que han sabido cómo dejarse ver y lograr sus metas y sus sueños. En este podcast descubriremos sus destrezas, sus habilidades y sus secretos mejor guardados para aprender a darnos a conocer y hacer realidad nuestros sueños. Mi nombre es Ileana Fuentes Lugo y esto es Hola Podcast. Hola y bienvenido a un nuevo episodio de Hola Podcast. Tuvimos una breve pausa. La semana pasada estuve de cumpleaños y entre las fiestas, mi cumpleaños, los finales de mis hijas, ha sido un caos y la verdad es que se me hizo bien difícil sentarme a grabar este episodio y quería hacer un buen episodio, no quería hacer como un rapidillo ahí por salir del paso. Así es que preferí esperar un ratito y sacar un mejor episodio hoy, que de hecho está saliendo un poco más tarde de lo que usualmente sale los lunes. Siempre lo publico los lunes a las 6 de la mañana tempranito. Hoy va a salir lunes por la tarde, quizás por la noche en lo que termino de editarlo, pero va a salir hoy, lunes 16 de diciembre. Estamos en plena Navidad y continuamos con la serie Crea tu marca personal para el 2025. Ya hablamos de qué es esto de una marca personal, por qué es importante para ti, independientemente si tienes un negocio o quieres crecer dentro de tu empleo o de la empresa en la que trabajas. Lo importante es que te posiciones, utilices las herramientas digitales y de comunicación digital para posicionarte como la máscara cachimba que eres, como esa mujer maravilla que eres. Así que hoy nos toca, el último episodio fue sobre cómo diseñar o desarrollar tu mensaje, ¿verdad? Y hablamos, te hice un episodio así de esos bien profundos de ponerte a escribir. Espero que hayas hecho todas las asignaciones y me encantaría si las hiciste, si escribiste, si contestaste las preguntas que te traje en el episodio pasado, que me las compartas. O si tienes dudas o preguntas, que me escribas, porque quiero saber de ti, quiero saber si esto te ayuda, si te sirve, si te está motivando a desarrollar tu marca personal para el 2025. Y si tienes dudas, preguntas, estoy aquí para ayudarte. Entonces, hoy vamos a hablar de uno de los temas que más trabajo le da a mis clientas y es diseñar el perfil de tu cliente ideal o de tu audiencia ideal. Y de verdad, para serte totalmente honesta, a mí también me daba mucho trabajo porque siempre pensamos que si incluimos a todo el mundo, vamos a llegar a más gente y vamos a tener más alcance, pero la realidad es que no funciona así. Es al revés, totalmente lo contrario. Mientras más específica eres con el público al que te vas a dirigir, más oportunidades vas a tener de conectar con esas personas, de posicionarte, de crecer. Aún si lo que buscas es crecer en tu empresa o darte a conocer a nivel profesional y posicionarte y crecer, aún así es esencial que identifiques a quién le vas a hablar, para quién es ese mensaje que tú vas a compartir dentro de lo que va a ser tu marca personal. ¿A quién le vas a hablar? Vamos a quedarnos con esa pregunta. Y hoy yo vengo aquí como que a romper un poquito los esquemas porque con este asunto del cliente ideal hay unos patrones bien específicos que se enseñan en el marketing digital y en el marketing y el mercadeo y la publicidad en general. Y yo pues difiero un poquito sobre ello. Lo primero que te voy a decir desde mi punto de vista es que el cliente ideal es esa persona con la que a ti te encanta trabajar.
no es necesariamente la persona que le encanta o necesita tu contenido. Hay mucha gente que necesita lo que tú tienes para ofrecer, pero no todos van a ser tu cliente ideal. Va a ser la persona que conecte contigo y tú conectes con ella. Tiene que haber ese clic. Entonces tenemos que poder diseñar quién es esa persona con la que tenemos ese clic, esa conexión, porque va a ser mucho más fácil, va a ser mucho más rápido, va a ser mucho más eficiente. Así es que ya tú verás. Vamos paso a paso. Así que un cliente ideal es esa persona con la que te encanta trabajar, que valora lo que ofreces, que comparte tus valores y que además tiene la capacidad de tomar decisiones y de pagar por tus servicios, ¿verdad? O de ayudarte a moverte, ¿verdad? En tu desarrollo profesional. Cuando tú sabes exactamente a quién te diriges, puedes crear un mensaje claro, enfocado y atractivo. Te va a ayudar a conectar mejor con esas personas, ¿verdad? A personalizar ese contenido. Y lo más importante, a no perder tiempo en personas, en temas, en ideas, en proyectos que realmente ni aportan ni se alinean con tu visión. Así es que es bien importante este tema del cliente o de la audiencia ideal. Mira, te voy a contar un proceso en el que estamos inmersas ahora mismo, en este momento histórico en el que estoy grabando, ¿verdad? Con mi socia de Podcasteras Media, Mayra Ortiz. Mayra está trabajando en la creación de un nuevo podcast donde te vamos a enseñar cómo mantener tu propio podcast y crecer tu negocio usando el podcast como tu principal canal de mercadeo. Va a ser el podcast oficial de Podcasteras Media y va a estar a cargo de Mayra Ortiz. Yo voy a estar de invitada de vez en cuando. Y mira, cuando estábamos haciendo el brainstorming para identificar a nuestros potenciales, a nuestra audiencia ideal, encontramos dos perfiles. Uno que venía de un primer podcast que Mayra había hecho sobre podcasting y que era para personas interesadas en crear su podcast. Y ese estaba un poquito shaky, pero luego, haciendo research, viendo qué estaba pasando en el ambiente, nos dimos cuenta que había otra potencial audiencia, la de mujeres que estaban desarrollando sus negocios, sus marcas a través de sus marcas personales, habían creado un podcast, pero lo habían dejado. Después de unos cuantos episodios, una temporada, un año o dos, habían dejado de hacer el podcast. Y sabemos que son mujeres, estamos específicamente concentrándonos en mujeres, aunque seguro que hay hombres también y los atenderemos, pero como estamos definiendo el cliente ideal, nos enfocamos en esas mujeres que están desarrollando sus negocios a través de sus marcas personales y que abandonaron sus podcasts. Estamos identificando qué las llevó a abandonarlo, por qué no continuaron, qué problemas se enfrentaron, si es que desean volver a retomar el podcast, y estamos seguras que sí, y cómo lo pueden hacer superando, ¿verdad? Todas las razones que las llevaron a abandonar ese proyecto. Así es que el nuevo podcast, que no te voy a revelar todavía su nombre porque eso será para un próximo episodio junto con Mayra, ese nuevo podcast va a atender a ese público en particular. Es bastante específico, como ves, son mujeres que están ofreciendo o haciendo crecer sus negocios a través del uso de una marca personal y en específico utilizaban entre sus canales, ¿verdad? El podcast que han abandonado. Entonces queremos ayudarlas a retomar ese proyecto y convertirlo en su principal canal de comunicación para hacer crecer su negocio. ¡Boom! Estamos bien ilusionadas con ese proyecto. Y como ves, está bien específico, ¿verdad? Ese esa nueva audiencia ideal. Decidimos que íbamos a atender a estas personas porque eventualmente vamos a tener unos servicios para estas personas, para ayudarles a retomar eso. Entonces, el podcast se va a convertir también, a su vez, mientras les enseñamos a hacerlo a ellas, con el mismo podcast vamos a estar haciéndolo nosotras. Entonces, es como un laboratorio de donde vamos a poner en práctica todas las cosas que hacemos ya con nuestras clientas y que vamos a enseñarle a estas personas que eventualmente nuestro objetivo, ¿verdad? Es que se conviertan en nuestras clientas. Entonces, para nosotras fue crucial identificar esto, porque ahora tenemos mucho más claro a quién le vamos a hablar, cómo podemos ayudarle con el contenido que vamos a crear. Y prontito, ¿verdad? Como te decía, vas a saber más sobre este proyecto, pero por ahora vamos a volver
el tema de tu audiencia, ¿verdad? O tu cliente ideal. O lo que es lo mismo, esa persona que va a conectar contigo y con tu mensaje. Ten en cuenta que antes de decidir o de decir, antes de decirte que va a conectar con tu mensaje o con lo que tú tienes para ofrecer o con lo que tú vendes o lo que tú o su servicio o tu perfil como profesional va a conectar contigo. Contigo es que va a conectar. Tu cliente ideal, tu audiencia ideal no tiene que conectar con lo que tú vendes, tiene que conectar contigo. Y esa es una clave bien importante a la hora de crear el perfil de esta persona y decidir a quién le vamos a hablar. Antes de pensar en el otro, en la otra, o en le otre o el otro, tienes que saber quién eres tú. Porque si van a conectar contigo, tienes que saber qué te apasiona a ti, cuáles son tus valores. Recuerda que quien te siga tiene que resonar con tu esencia, con lo que ofreces desde lo más profundo de tu ser. Te quiero contar otra anécdota. Mira, tengo una clienta y amiga que quiero muchísimo, Beatriz. Con Beatriz comenzamos su podcast hace 4 meses. A la fecha, si estás escuchando a la fecha en que estamos grabando, su podcast tiene solo 4 meses. Ella es una comunicadora en salud y ella tiene bien claro quién es su público. Y esto le ha ayudado a definir los temas de los que va a hablar porque sabe cuáles son las necesidades de esas personas, cuáles son sus dolores y sus aspiraciones. Ella le habla a profesionales de la salud y cuando prepara sus temas, tiene en cuenta a un tipo de profesional de la salud en específico, las enfermeras. Entonces, ella no le habla a todos los profesionales de la salud. Ella escribe, piensa, graba hablándole a las enfermeras. ¿Qué está pasando? Esto le ha llevado a, en un tiempo súper récord, a tener contratos y proyectos para dar conferencias, para crear. Los otros días me estaba diciendo que la contactaron para crear un programa educativo para una empresa en salud, ¿verdad? En los mismos temas que ella trabaja, sin mencionarte la cantidad de mensajes que le envían continuamente, donde ella le agradecen por su contenido, por todo el valor que aporta. Le dicen, esto se lo voy a compartir a mis compañeros, esto lo tiene que ver mi jefe o mi jefa porque es importante. Entonces, sí, ella le habla a un tipo bien específico, pero ¿sabes qué? Las oportunidades de negocio que han surgido a partir del podcast, ¿verdad? Y del resto de iniciativas o de canales de comunicación que tenemos con ella, está llegando enlazado por las enfermeras, pero enfocado en también otros tipos de profesionales. Así que al ella enfocarse, al mismo tiempo abrió la puerta a otros profesionales que miraran su contenido, que se acercaran a ella. Así es que, por eso te digo, no te asustes con que vayas a buscar ser lo más específica posible. Al contrario, sé lo más específica posible. Va a llegar la gente que va a conectar contigo, independientemente si tiene el título o nombre que tú le pusiste en tu perfil, van a llegar los que conecten contigo, con tu esencia. Por eso es importante que tú sepas muy bien quién tú eres y qué tú tienes para ofrecer antes de identificar a quién se lo vas a ofrecer, ¿verdad? Cuando comenzamos a trabajar con lo del cliente ideal de Beatriz, definimos, por ejemplo, los datos demográficos de esas personas, ¿verdad? Su edad, su profesión, dónde estaban, el nivel de ingreso, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Si tenían hijos, si no tienen hijos, tiempo que llevaban trabajando, todo ese tipo de cosas. También identificamos sus datos psicográficos, esto es, sus intereses, sus valores, sus hábitos, su estilo de vida, los desafíos que enfrentan, los problemas que tienen. Pero aquí es el punto donde entran las preguntas más profundas y más importantes en el momento de definir a tu cliente ideal. ¿Qué le preocupa a estas personas? ¿Qué problemas tienen que tú puedes ayudar a resolver? ¿Qué les motiva a buscar una solución? ¿Qué les ilusiona? ¿Qué les entusiasma? ¿Qué les mueve el corazoncito? Cuando tú sabes eso, es lo más valioso que la información más valiosa que puedes tener. Porque ahí está la respuesta a qué es lo que le vas a contar a estas personas. Uno de los mayores errores que cometemos al principio es no entender realmente los problemas que enfrentan las personas a las que nos dirigimos o a las que nos queremos dirigir. En ese caso, Beatriz identificó que las enfermeras están sobrecargadas y saturadas.
y por ende necesitan aprender de autocuidado. Necesitan saber cómo cuidarse ellas para poder cuidar mejor a sus pacientes. También encontró que hay una dificultad para mantener una comunicación efectiva con sus pares, con los médicos, con otros profesionales de la salud e incluso hasta con los pacientes, debido precisamente a esa sobrecarga y saturación de trabajo. Así que otro de los temas principales en los que ella se enfoca es en la comunicación efectiva con todas esas personas. Y si te fijas, estos problemas de comunicación y de autocuidado en realidad le pueden aplicar a otros profesionales de la salud. Es más, le pueden aplicar a cualquier tipo de profesional en cualquier industria, pero ella se enfoca su mensaje en las enfermeras. Y nunca dice, oye, enfermera. No. Y no tiene que decirlo. Los ejemplos que utiliza, la forma en la que él usa el lenguaje, todas esas cosas están pensadas, bien pensadas en ese perfil específico. ¿Y qué ha pasado? Que conecta con ella y con otros profesionales de la salud porque ella entiende su lenguaje, sus necesidades y conecta con estas personas a nivel emocional. Del mismo modo, lo estamos trabajando con Mayra y con el nuevo podcast de Podcasteras Media. Prontito viene más información de esto. Cuando definimos quién será esa oyente, esa audiencia, cuáles fueron los problemas que la llevaron a dejar de hacer su podcast, vamos a encontrar la manera adecuada para ayudarlas. Estamos ya con una batería de temas que vamos a trabajar para ayudar a esas personas porque entendimos cuál es su problema. Así que te invito, ¿verdad?, a pensar en cómo tu cliente ideal o tu audiencia ideal llega a ti. ¿Cómo van a poder encontrarte? ¿Qué palabras usan para buscar a alguien como tú o la información que tú tienes para ofrecer? Ese mensaje. ¿Dónde pasan tiempo online o fuera del internet? Esto te va a ayudar a crear una estrategia de comunicación más efectiva para llegar a ellos. Tienes que saber dónde están ellos para poder estar allí tú también. Y vamos a hablar un momentito de los errores más comunes al definir a tu cliente ideal. El primer error es no definirlo lo suficientemente bien y quedarte así como que bien en la superficie. Es una mujer de 35 años que vive en San Juan. Muchas veces intentamos abarcar a todo el mundo y terminamos no conectando con nadie en particular. Mi abuela decía sobre esto, el que mucho abarca, poco aprieta. Así que apriete bien ese perfil y es importante que seas específica. Aprieta. Número 2, error número 2, tener miedo a excluir a posibles clientes. Es común tener miedo a dejar fuera a alguien, pero cuando te enfocas en un tipo de cliente en particular o de audiencia en particular, en realidad estás atrayendo a aquellos que realmente valoran lo que tú haces. Así mismo como le sucede a Beatriz. Aunque ella piensa en las enfermeras cuando desarrolla sus contenidos, llegan otros perfiles y la contratan para sus servicios. Así que bueno, ya ves que no tengas ese miedo, ¿verdad?, a excluir a posibles clientes porque quien conecte contigo va a llegar. Y el error número 3, no actualizar el perfil. Tu cliente ideal puede cambiar con el tiempo, tu audiencia ideal puede cambiar con el tiempo, igual que tú, o tú eres la misma de toda la vida. Claro que no. Vamos cambiando, vamos evolucionando, vamos desarrollándonos y así las demás personas. Y como nosotros cambiamos, nuestra manera de conectar con otras personas cambia porque ellos también cambian. Así que esto no es un ejercicio que tú vas a hacer una sola vez y lo guardaste en la gaveta y ya lo seguiste. No. Esto es algo que debes seguir reevaluando y revisando y actualizando periódicamente. Y bueno, quizás en estos momentos la gran pregunta es, y después de que yo defino a mi cliente ideal, ¿qué hago con esa información? Bueno, pues puedes, 1, ajustar tu mensaje y tu contenido. Tu comunicación debe estar totalmente alineada con sus necesidades, con los deseos de esas personas, con sus problemas y utilizando la misma manera de comunicación que ellos utilizan, el mismo lenguaje. Si hablan en Spanglish, utiliza el Spanglish. Si utilizan una jerga técnica en particular, utiliza esa jerga. Si no la utilizan, no la uses tú, ¿verdad? Número 2, seleccionar tus canales, unos canales adecuados para
para comenzar tu marca personal. Eventualmente, tú vas a querer estar en todas partes, pero cuando tú conoces cuáles son los hábitos de tu audiencia ideal, cuáles, dónde pasan tiempo, vas a saber en qué redes sociales o en qué plataformas debes concentrar tus esfuerzos. Justo a mí, esta mañana, antes de sentarme a grabar este episodio, una amiga me llamó porque está creando un salón de uñas y me preguntaba cuál era la red social más fácil para crear contenido, donde ella podía empezar a hacer algo sencillito. Y yo tuve que explicarle que no se trata de facilidad, sino de dónde está la gente con la que tú quieres conectar. Y yo le dije, uñas, hay muchas mujeres y hombres y otro tipo de personas no identificadas como mujer o hombre que se hacen las uñas. Así es que, ¿qué tipo de clientas tú quieres tener? ¿Quiénes son esas clientas que tú quieres atraer? ¿Cómo son? ¿Con quién tú quieres conectar? Y una vez tú sepas cuáles son esas personas, ¿dónde pasan tiempo? ¿Dónde buscan información para ir a hacerse las uñas? O inspiración en estilos o en colores o en lo nuevo que hay en uñas. ¿En dónde están buscando esa información? Esas personas. Si son, yo le hablé un poquito de los perfiles demográficos, pero no es solamente eso, como ya hemos hablado. Por ejemplo, yo le decía, si son pues mayores de 45, 50, seguramente están en Facebook. Si están en nuestras edades, ¿verdad? Entre los 20 y muchos hasta los 40 y pocos, ¿verdad? Yo estoy más en los 40 y pocos, pero bueno, ese perfil que es bastante amplio está mayormente en Instagram. Si son más jóvenes, son de adolescentes o jóvenes adultas de los 20 y pocos, pues van a estar posiblemente en TikTok. Así es que, ¿dónde están? No se trata de cuán fácil es crear contenido. En realidad, crear contenido no es difícil. Es saber dónde poner ese contenido para que funcione y conecte. También saber quién es tu cliente ideal te va a ayudar a crear esas conexiones irresistibles. Si tú sabes lo que realmente necesita tu cliente o tu audiencia, puedes desarrollar el mensaje, el contenido, los servicios, los productos que realmente se adapten a esas personas y que le aporten un valor real. Y bueno, creo que te he dado una cantaleta bastante larga con esto del cliente ideal. Llevamos ya más de 20 minutos. Oh my God, esto está largo. Pero antes de concluir, quiero dejarte con tarea, por supuesto, porque el objetivo de esta serie es que pases a la acción y que comiences a desarrollar tu marca personal. Así que, tarea número 1, haz una lista de 5 atributos o características más importantes que tiene ese cliente o esa audiencia ideal. Vas a escribir quién es tu cliente perfecto. Recuerda que no es solo ese perfil demográfico, también es una persona, vas a desarrollar ese perfil con las emociones y con los problemas que tienen, con esos puntos de dolor, esas aspiraciones, también esos deseos. Así que sé muy, muy, muy específica en esta parte del ejercicio. Número 2, realiza entrevistas o encuestas a clientes actuales o potenciales, a personas en tu industria, personas que se nutren de la información o del servicio que tú puedes ofrecer. Hablar directamente con ellos te va a dar información súper valiosa sobre sus inquietudes y sus necesidades. Esto es necesario, absolutamente necesario, porque no solamente vas a saber qué es lo que necesitan, también vas a aprender cómo lo necesitan, ¿verdad? Cómo hablan. Y así tú misma puedes utilizar ese lenguaje para conectar más y mejor con ellos, o ellas, o ellas. Y recuerda que esto es un proceso gradual. No te preocupes si de un principio tú no lo tienes del todo claro. El cliente ideal es un concepto que va a ir evolucionando contigo también, ¿verdad? Así que cógelo suave, cógelo easy, vamos por partes. Sí es importante que hagas los ejercicios, que hagas el esfuerzo de entender cuáles son sus problemas, sus necesidades, porque eso te va a dar tanta luz para desarrollar lo próximo que viene. Identificar a tu cliente ideal o a tu audiencia ideal no es solo una estrategia de marketing más, es una forma de construir una marca auténtica y conectar con esas personas que realmente necesitan lo que tú tienes para ofrecer. El contenido de tu marca será mucho más fácil de crear y de manejar y de mantener cuando te enfocas en esas personas, cuando sabes qué es lo que necesitan y quieren esas personas. Si este mensaje resonó contigo y sabes que tienes una amiga que necesita escucharlo también,
dale share y compárteselo, por favor. Sigamos construyendo juntas esta comunidad de mujeres maravillas que saben dejarse ver para cumplir sus metas y sus sueños. Si tienes preguntas y quieres que, por ejemplo, revise lo que vas trabajando sobre tu marca personal, escríbeme por Instagram. Me consigues como @IlianaFuentesLugo. Acuérdate que Iliana es ILIANA. Nos escuchamos en la próxima semana, vamos a hablar ya la próxima semana sobre esos canales de comunicación que existen a nivel digital, ¿verdad? Para empezar a desarrollar tu marca personal. Así que también vamos a entender cómo definir cuál es el correcto para ti. Y no necesariamente, como me preguntaba mi amiga esta mañana, cuál es el más fácil de usar. ¿Cuál es el correcto para ti según qué es lo que vas a contar y a quién se lo vas a contar? Así es que de eso vamos a hablar en el próximo episodio. Hasta la próxima. Te veo prontito.